Mitamí, te cuento que es un nombre guaraní que significa niñito. Okay. Justamente es por eso, porque nos vamos a dedicar a ayudar a los niños de Paraguay, a esa infancia tan necesitada, tan desprotegida, como son los niños de la calle, niños con discapacidad física o psíquica. Y todo eso va a avanzar, no solo educación, sino la parte social también. A nivel de estudios, ¿qué información maneja tu organización? Bueno, nosotros tenemos... ¿O en qué área están más concentrados? ¿Te vas a concentrar más? En los niños. Educación. Educación principalmente. Sí, educación y aparte el área social de los niños de la calle, de niños en estado de pobreza, todo eso. Hemos firmado este año 2 convenios con la Fundación de Jesuitas del Paraguay, que trabaja con los bañados en Asunción. Los bañados y están en varios sitios también, ¿no? El Chaco paraguayo, el sur de Paraguay. Yo creo que la persona que se siente identificada en ayudar, y mucho más a los niños de Paraguay, porque somos la única ONG aquí en Cataluña que trabaja con Paraguay. Hay fundaciones, sí, que trabajan con niños, pero esta es una ONG sin propósito de lucro, es decir, no manejamos dinero. Y bueno, todas estas personas que ayudan o que van a ayudar, saben que lo hacen de corazón. Y no nos mueve otra cosa que el corazón y las ganas de ayudar. Y yo creo que ellos tendrán su recompensa, porque ver la sonrisa de un niño es lo mejor que te puede pasar en la vida.